Entrevista con Steve Bannon, el ideólogo, podríamos decir, de Trump, más allá de las idas y vueltas que ha tenido. Y de hecho, bueno, en estos días en que estoy grabando esto, acaba de salir de prisión, estuvo 4 meses, tiene también más causas, sigue por supuesto conectado con Trump, ya no como parte, si quieren, del gobierno o como, podemos decir, como hombre de consulta directo, pero sí formando parte o encabezando lo que se conoce como MAGA, el movimiento MAGA, un autor, un pensador muy controvertido y a su vez también muy interesante, por lo menos para comprender cómo se está viviendo el fenómeno Trump y a su vez cómo se está viviendo el Estados Unidos que viene. Yo encontré algo que ustedes también lo pueden hallar, no es un gran hallazgo, por cierto. Es una entrevista, quería una entrevista relativamente cercana, digo, ¿no? Así que lo más interesante que encontré fue una de David Brooks para The New York Times en julio de este mismo año, justo antes de que él entrara a la cárcel. Insisto, fueron 4 meses. David Brooks, que por supuesto no simpatiza con Bannon, y lo presenta y dice, me sentí como si estuviera hablando con León Trotsky en los años previos a la Revolución Rusa. Eh, a ver, voy a saltear un poquito, es una entrevista larga, pero vamos a leerla completa, porque creo que vale la pena. Insisto, julio 2024, todavía no se sabía que había ganado Trump, él estaba por entrar a la cárcel de la cual acaba de salir, ese es más o menos el contexto. Aparecen algunas menciones de repente a personajes propios de la política local estadounidense que seguramente ustedes no conozcan, algunos tampoco los conozco yo sin duda, pero no va a haber problema, se entiende bien el concepto. Dice David Brooks, desde la última vez que hablamos, de hecho en los últimos meses, ha habido victorias populistas en los Países Bajos con Geert Wilders, en Portugal con el movimiento Chega, que está obteniendo buenos resultados, especialmente entre los jóvenes. En Alemania la ultraderechista Alternativa para Alemania se impuso en las elecciones. Bueno, en Francia el Partido Populista de Marine Le Pen. ¿Sí? Si usted fuera historiador y contara la gran historia de lo que está ocurriendo, ¿cuál sería? ¿Cuál es el núcleo narrativo? Steve Bannon le dice, bueno, creo que es muy sencillo, que las élites gobernantes de Occidente han perdido la confianza en sí mismas. Las élites han perdido la fe en sus países, han perdido la fe en el sistema de Westfalia, el Estado-Nación. Están cada vez más alejadas de la experiencia vivida por sus pueblos. En nuestro programa War Room es como el programa, es el podcast que tiene Bannon, se dedicó probablemente al menos el 20% de nuestro tiempo a hablar de elementos internacionales en nuestro movimiento. Así que hemos convertido a Nigel en una estrella de rock, a Meloni en una estrella de rock, a Marine Le Pen en una estrella de rock. Geert es una estrella de rock, hablamos de ello todo el tiempo. Y si se ven en el mismo negocio que Roger Ailes de Fox News, una especie de periodismo de derechas. No, dice, no soy periodista, no estoy en los medios, esto es un cuartel militar para una revuelta populista. Así es como motivamos a la gente. Este programa es un programa activista. Si ves este programa, eres un soldado de infantería. Lo llamamos el ejército de los despiertos. Quiero decir, Murdoch es más enemigo nuestro que MSNBC, porque es el epítome del neoliberal neoconservador. Y son el opio de las masas. Son la oposición controlada, ¿verdad? Nunca van a querer un cambio fundamental. Lanzarán algunos juguetes brillantes como Obama es musulmán, el tipo de cuestiones de las que nos burlamos todo el tiempo. Dice Brooks, volvamos a la gran narrativa. ¿Cree que la inmigración es la cuestión principal? Parece ser un tema que impulsa el apoyo populista en todas partes. Bueno, de hecho, se dijo que Trump ganó, al menos en parte, por ese tipo de discurso, ¿no? Y dice, bueno, la inmigración, el gasto, es la falta de confianza y el autodesprecio de su propia civilización y su propia cultura. Insiste con esto, ¿no? Esta es la parte espiritual que está en la base. La inmigración no es más que la manifestación de una pérdida de confianza en sí mismo y es chocante. O sea, está diciendo como Occidente se cae, como Occidente ya no confía en sí mismo, termina abriendo las puertas a los inmigrantes.
Dice, crecí en la época dorada de la Pax Americana, con un padre de clase trabajadora que tenía un ama de casa y 5 hijos. Todos fuimos a escuelas católicas. Un tipo que fue capataz y luego directivo de cuello blanco. Ese es el tipo de cosas que aspiramos a tener en este país. Si lo mirás país por país es todo lo mismo. La falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de confianza en uno mismo. Lo que deberíamos hacer es reducir inmediatamente en un 50% el número de estudiantes extranjeros en las universidades estadounidenses, porque nunca vamos a conseguir una población hispana y negra en Silicon Valley, a menos que los introduzcamos en las escuelas de ingeniería. Segundo, deberíamos grapar un visado de salida a su diploma. Los estudiantes extranjeros pueden quedarse una semana de fiesta, pero luego tienen que volver a casa y hacer grande su propio país. Nuestro movimiento está haciendo metástasis en algo que es diferente de América primero, American First, ¿no? Que es como el lema. Es los ciudadanos americanos primero. ¿Qué significa eso?, le pregunta. Significa que los estadounidenses tienen que conseguir un trato mejor. Ahora mismo el ciudadano estadounidense tiene todas las obligaciones de servir en el ejército, de pagar impuestos, de pasar por esa rutina que es el capitalismo tecnofeudal estadounidense de la última etapa. Pero dígame, ¿cuál es la prima? Bueno, entonces el periodista le dice, bueno, como todo el mundo he estado intentando averiguar por qué el populismo está teniendo este amplio resurgimiento. Si mi historia puede ser un poco diferente de la suya, mi historia rápida es que el 20% de los estadounidenses van a buenas universidades y consiguen trabajos de tipo profesional, se casan, se mudan a ciudades como Washington, Denver, Austin, San Francisco, invierten en sus hijos que van a las mismas universidades y consiguen buenos trabajos. La gente que no pertenece a esa élite educada hereditaria llega a la conclusión de que tiene demasiado poder cultural, mediático y ahora financiero, así que gran parte del resto del país dice, ya basta. Todo esto es una introducción que hace el propio periodista. Ivano le dice, bueno, ellos tienen poder, pero vamos a ganar. Dice, estamos ascendiendo en Europa, estamos ascendiendo aquí. No tenemos dinero, no estamos organizados, nos autoorganizamos, pero nuestros enemigos, y son enemigos, dice, siguen exagerando y por eso seguimos ascendiendo. Eso también es interesante para esas discusiones que se hablan acerca del populismo, la clo, el enemigo, el adversario. Bueno, acá Bannon dice directamente, son enemigos. Le pregunta, o interviene el periodista Brooks, de New York Times, después de la crisis financiera pensé que sería un gran momento para ser de izquierdas. Si tienes una crisis financiera causada por un capitalismo irresponsable, los salarios están estancados, la desigualdad aumenta, diablos. Incluso yo estuve a punto de convertirme en marxista, le dice el tipo. Pero de alguna manera esta ha sido una época mejor para la derecha populista que para la izquierda populista. Bannon dice, estás viendo a los demócratas de América primero. Mira a John Fetterman. Fetterman y Steve Bannon están más cerca en su economía que Steve Bannon y el establishment republicano. Es interesante porque Bannon muestra que hay grandes internas dentro de lo que sería el partido republicano, o hay distintos movimientos que algunos no se llevan bien. Son los nuevos populistas con la parte más conservadora y tradicional del partido. Por eso está nombrando aquí estos personajes. La izquierda no tenía lo que se necesitaba debido a las cuestiones culturales y las cuestiones de raza. Toda esa locura en la que están incrustados. Tenían que tener fronteras abiertas, tenían que tener diversidad, equidad e inclusión. La izquierda histórica está en plena crisis. Siempre se centra en el ruido, nunca en la señal. No entienden que el movimiento MAGA es hacer América primero, a medida que toma impulso y se construye, se está moviendo mucho más a la derecha que el presidente Trump. Fíjense esto que interesante, o sea que hay como un movimiento que está a la derecha del propio Trump dentro del trumpismo. Se mirarán hacia atrás con cariño a Donald Trump. Se preguntarán, ¿dónde está Trump cuando lo necesitamos? Verdaderamente una advertencia, por no decir una amenaza, ¿no? Y bueno, ha dicho algo que tengo que preguntarle. Dice que Trump es un moderado. Dice, ¿en qué áreas está el movimiento MAGA más a la derecha que Trump? El movimiento MAGA es el que lidera Bannon. Dice, creo que estamos más a la derecha en recortes radicales del gasto, número 1. Creo que somos mucho más duros en cosas como Ucrania. El presidente Trump es un pacificador, quiere negociar y llegar a un acuerdo. Creo que el 75% de nuestro movimiento querría un cierre total inmediato, ni un centavo más en Ucrania, e investigaciones masivas sobre a dónde fue el dinero. Sobre la frontera sur y las deportaciones masivas, no creo que el presidente Trump esté cerca de donde estamos. Todos tienen que irse a casa, dice Bannon.
En cuanto a la inteligencia artificial, somos virulentamente contrarios a ella. El presidente Trump es una persona de buen corazón, le gusta a la gente, ¿verdad? En cuanto a China, creo que admira a Xi Jinping, pero somos súper halcones. Queremos ver la eliminación del Partido Comunista Chino. ¿Cómo cree que sería una segunda administración Trump en las primeras semanas o meses? Bueno, esto es lo que estamos a punto de presenciar ahora nosotros, ¿no? En este momento. Insisto, esta conversación es de julio de 2024. Y dice, el proyecto 2025 y otros están trabajando en ello para centrarse inmediatamente en la inmigración, las guerras eternas y en lo fiscal y lo financiero. Y simultáneamente la deconstrucción del Estado administrativo e ir tras la destrucción completa, total del Estado profundo, lo que se conoce como el Deep State, ¿no? En Argentina quizás lo llamaríamos el poder real, pero es lo que está ahí, como decir, finalmente los resortes que mueven el Estado norteamericano, realmente, más allá de presidentes que van y que vienen. Entonces, en los primeros 100 días, esto va a ser diferente que en el 16, tendremos 3.000 nombramientos políticos listos. ¿Han sido seleccionadas y formadas esas personas? Cuando Trump llegó en el 2017, ustedes tenían a muchos de los republicanos remanentes, ¿sí? Como si todavía estaba el viejo partido. Y él dice, no teníamos nada. Hay 5 o 6 grupos que están adquiriendo experiencia en la materia, elaborando documentos de posición. Están investigando a la gente ahora mismo. Así que va a ser a la guerra con el Estado administrativo existente y el Estado profundo de la Guardia Pretoriana. Mi punto es, en la transición, obtengamos todos los contratos federales. Cerrémoslos todos. Pongamos a MAGA ahí, o sea, todo el movimiento ocupando los cargos. Sí, claro, metamos a los nuestros en los contratos. Será una toma hostil del aparato. Imagínense lo que viene, ¿no? Bueno, ¿quién es el círculo íntimo? Dice, ¿quién es el jefe de gabinete? Creo que va a tener, ahora fue nombrada recién, ¿no? Pero dice, bueno, creo que va a tener alguien que sabe lo que está pasando, tipos como el doctor Kevin Roberts y otros. Además, creo firmemente que justo después de que The Associated Press anuncie las elecciones, Jerome Powell presentará su dimisión y entonces elegirá un nuevo jefe de la Reserva Federal y elegirá un secretario del Tesoro y un fiscal general. Estas son cuestiones más internas. ¿Se le gustaría tener algún papel? No, dice, no. Dirigimos esto como un puesto de mando militar. Así que solo estaría renunciando al poder. Fui allí antes, yo quería salir, no soy un tipo de personal, no puedo hacerlo y tampoco es ahí donde está el centro del poder. No es como piensa el presidente Trump. Un gran centro de poder son solo los medios de comunicación. Llamo a Trump una figura al estilo de Marshall McLuhan. McLuhan lo predijo, ¿verdad? Dijo que esta cosa masiva llamada medios de comunicación, o lo que Pierre Teilhard de Chardin llamó la noósfera, va a abrumar tanto la biología evolutiva que lo será todo. Y Trump entiende eso, por eso ve televisión. Entiende que para conseguir algo hay que hacérselo entender a la gente, y por lo tanto constantemente estamos en una batalla narrativa. Una guerra narrativa sin restricciones, todo es narrativo. Y en ese sentido tienes que asegurarte de olvidarte del ruido y centrarte en la señal. Vuelvo a repetir esto, ¿no? La diferencia entre ruido y señal. Sí, recuerda que nuestra audiencia son prácticamente todos los activistas. Así que aunque no sea la más grande, no tiene por qué serlo. Es la gente que está ahí fuera, en la periferia, en los consejos escolares. Ahora controlan muchos partidos estatales. Nuestro mantra es que debes usar tu agencia. Es una guerra espiritual. La divina providencia trabaja a través de tu agencia. Recuerdo la estrategia de un capitán de distrito electoral, dice Brooks. Dice, llamaba a la gente a participar activamente a ese nivel para controlar las elecciones y hacerse con el control del Partido Republicano desde la base. Sí, bueno, el Partido Republicano está estructurado básicamente como un partido de base, pero nunca han llenado los recintos. Y ahí es donde nosotros los llenamos, solo con los nuestros. Así es como controlamos todos estos partidos políticos, de Utah a Arizona o a Georgia. El gobernador Brian Kemp no controla eso. Todo está controlado por las bases. ¿El establishment republicano nunca estuvo interesado? No, lo odiaba, no solo no le interesaba. La clase dirigente republicana son todos tipos de chaqueta azul y caquis que van al club. Esta es la gente que no va al club. Y piensa en lo que hizo este movimiento. Hizo 3 cosas que nunca se habían hecho antes. Sin dinero. Destituyó a un presidente de la Cámara por primera vez en la historia. Destituyó al líder de la minoría, que yo diría que es el republicano más poderoso que ha habido en 50 años, Mitch McConnell.
Y luego eliminamos a todo el Comité Nacional Republicano. Piénsalo, Ronald McDaniel y toda su gente. O sea, ven, hay como un movimiento interno y una nueva generación, un nuevo espacio dentro del Partido Republicano que se está llevando puestos a los viejos republicanos. Y estos tipos nunca se irán a casa a menos que les ganes. La victoria engendra victoria. ¿Conoces la demografía de estos activistas? Su educación, su raza, su renta. Esto es muy interesante. Escuchen a Bannon. Dice, primero diría que el 60% son mujeres. Son mujeres. Mujeres de más de 40 años. Muchas de ellas, un tercio, fueron atraídas por la pandemia y por el grupo Madres por América. Un montón de madres, mujeres que no leyeron muchos libros en la universidad. No son políticamente activas, no tenían interés. Fue solo más tarde en la vida, cuando se convirtieron en las directoras operativas de la familia estadounidense, que se dieron cuenta de lo difícil que era llegar a fin de mes. Y esto es interesante a la luz también de los resultados, donde claramente Trump gana entre los hombres, pierde entre las mujeres, pero las diferencias no fueron tan amplias como uno imaginaba. Acá quizás hay un dato entonces. Y luego vieron la falta de educación, y fue realmente durante la pandemia cuando pasaron junto a la computadora y vieron lo que los niños estaban haciendo. Ahora están en la punta de la lanza esas mujeres. Se le preocupa que su movimiento más amplio sea fatalmente contaminado por elementos antisemitas, los conspiranoicos. Y él dice, somos el grupo más pro-Israel y pro-judío que existe. Lo que digo es que no solo el futuro de Israel, sino el futuro de los judíos estadounidenses, no solo la seguridad, sino su capacidad para prosperar, y prosperar como lo han hecho en este país, está condicionado a una cosa. Y eso es una dura soldadura con el nacionalismo cristiano. Eso está diciendo Bannon. ¿Se puede hacer una comparación? Le pregunta al principio, dice, de mi carrera, dice, trabajé con Bill Buckley. Su forma de trabajar en National Review me recuerda un poco a algunas de las cosas que hace usted. Creaba un intenso sentido de pertenencia, dice, somos el movimiento conservador, estamos todos juntos en esto, cada día marchamos hacia adelante, pero también tenía un fuerte sentido de quién era un chiflado, un conspiracionista, y él iba a trazar una línea. Pat Buchanan estaba del otro lado de la línea, por ejemplo. Y dice Bannon, lo que admiro de Buckley es obviamente esa intensa sensación de pertenencia. Lo que no admiro es la falta de lucha. Es muy parecido a una sociedad de debate intelectual, ¿verdad? Te uso a ti y a George Will como ejemplo de esto todo el tiempo. Tipos brillantes, pero esto es una pelea callejera. Necesitamos ser luchadores callejeros. Esto se va a determinar en las redes sociales y haciendo que la gente salga a votar. No se va a debatir en el Upper East Side o en el Upper West Side. Un dato de esto podría ser que si comparan los números con las elecciones anteriores, fíjense que en realidad Trump no ganó más votos. Los que perdieron un montón de votos, estoy citando de memoria, no me acuerdo exactamente, creo que fueron 13 millones de votos que perdieron los demócratas en relación a 2020. O sea que hubo también un juego de decir, hay que movilizar a los nuestros y por lo pronto lograr, en todo caso, que los otros no movilicen a los propios. Sí, he descubierto que la mayoría de la gente es bastante razonable, dice el periodista. Puedes mantener una conversación y al menos verás de dónde vienen. Y Bannon le dice, creo que estás muy equivocado. Bueno, ahí es donde discrepamos. No, es 100% en desacuerdo. ¿De qué hablas? Creen que eres un animal exótico, eres un conservador, pero no eres peligroso, eres razonable. Nosotros no somos razonables. No somos razonables porque luchamos por una república y nunca seremos razonables hasta que consigamos lo que queremos. No buscamos el compromiso, buscamos ganar. Ahora bien, el mayor elemento que tenía Buckley, que tenía el libro Bowling Alone y del que tú hablas, es la atomización de nuestra sociedad. No hay unión cívica, no hay cohesión nacional, ni siquiera existen los clubes de leones que había antes. La gente me dice todo el tiempo, usted cambió mi vida, me presenté a la junta de supervisores y ahora estoy en la junta de supervisores. Tienen amigos que antes no conocían y están en una causa común y eso les ha cambiado la vida. Están en las redes sociales, todos los días tienen acciones que hacer. Es interesantísimo. Hannah Arendt, dice Brooks, decía que la soledad es un semillero de autoritarismo, pero no se trata de conversar con el otro bando, sino de luchar con el otro bando. Y Bannon le dice, ¿qué quieres decir con conversar? No hay nada de qué hablar. Bueno, ¿qué tal si tiene una conversación con la administración Biden? Dice, la administración Biden ha gastado mucho dinero y ahora cuando voy al centro de Ohio tienen una planta de Intel en camino. Si vas al norte del estado de Nueva York tienen una planta de Micron.
Son beneficios para la clase trabajadora, le dice Brooks. Bueno, Bannon, sí, algunas de esas cosas están bien, pero en la dirección fundamental del país estamos separados. Somos dos visiones del mundo diferentes y esas visiones del mundo no se pueden unir. Bueno, así no se comunicaba George Washington, le dice Brooks. Ciertamente no es la forma en que Abraham Lincoln se comunicaba. Sé que es un cliché, pero vayan a la segunda toma de posesión. Si la esclavitud no es un problema del norte o del sur, es un problema americano. Él enfatizaba la unidad nacional. Bannon le dice, espera. Después de haber quemado, Dios mío, hombre, no puedo creer que hayas usado ese ejemplo, le dice, después de haber quemado el sur hasta los cimientos. Dice, bueno, se declararon la guerra. No, de hecho, volvamos al discurso. Dice, en realidad conduce lo que condujo a ella y luego esa frase poderosa. Dice, llegó la guerra. Básicamente tratamos de comprometernos. Llegó la guerra. Columbia, Atlanta, la quemé hasta los cimientos. Los poderes inherentes de la Constitución. Era un dictador militar porque tenía que serlo, ¿no? Le dice Bannon. No te quedes ahí sentado y digas, oh, eso es todo el lenguaje alegre al final. Recuerda, en la guerra toma el terreno moral y destruye total y completamente a tu oponente. ¿Qué significa eso? Le dice Brooks. Si tiene el 50% del país, entonces tiene el 50% del Congreso. Bueno, digamos eso. Dice, ganamos, conseguimos 5 o 6 escaños, tenemos 55 escaños en el Senado, recogemos 5 o 6 escaños en la Cámara y tenemos el Poder Ejecutivo. Y esta vez tenemos mucho más conocimiento y comprensión. Finalmente terminó pasando eso, ¿no? Bueno, ¿cómo es el Departamento de Justicia? ¿Qué tipo de cambios haría Trump? Dice, creo que le darán con un soplete. ¿Cuándo empezó a ver el mundo de esta manera? Le pregunto. Dice, obviamente, usted estuvo en la Harvard Business School y en Goldman Sachs. Tuvo un asiento de primera fila y pensó, oh, esto apesta. O sea, ¿cómo fue ese cambio? Asistí a las clases de Michael Porter en Harvard en los años 80 y Harvard en aquella época la trataba la globalización como la segunda ley de la termodinámica. Era una propiedad natural que no se podía cuestionar. Y luego fui al departamento de MBA en Goldman Sachs y trabajé con Hank Paulson. Me pusieron en un montón de cosas para vender empresas. Podías ver que Estados Unidos estaba siendo destripado. Tenías a Mike Milken y los tipos de bonos basura y estaban detrás de estas empresas. Y vas allí y las empresas no estaban particularmente bien dirigidas. Los chicos siempre iban al club de campo y la dirección estaba muy desvinculada de la mano de obra. Veías esta evisceración, veías que estos puestos de trabajo se iban y nunca volvían. Y entonces leía a Christopher Lusk. Yo estaba haciendo lo mío, tenía mi propia empresa financiera. Y entonces ocurre el 11S. Y todo el mundo está abajo cantando God Bless America. Y yo dije, me pregunto cuánto va a durar esta fase de Dios bendiga América. Me opuse rotundamente a Irak y Afganistán. Y una de las cosas que más me afectó fue que no podía creer que George W. Bush no hiciera que sus hijas fueran al ejército. ¿Cómo se hace eso? Recuerdo haber leído a tipos que decían que podíamos tener un reclutamiento mucho mejor si tuviéramos a esos dos como símbolos. Estamos tan alejados de ese tipo de América Central. Mi hija fue a West Point y cuando fui a West Point, cuando ella estaba allí, me sorprendió lo obrero que era West Point, los estudiantes. Este es el corazón del país y estos chicos van directamente a esta guerra. Pero luego fue en 2008 cuando llegó el colapso. Quiero decir, para mi papá, las acciones de AT&T estaban justo al lado de la Iglesia Católica. De hecho, sería como tener acciones en la Iglesia Católica. Y cuando Jim Cramer salió ese día y dijo, si necesitas efectivo en los próximos 5 años tienes que vender, esto se acabó. Y cuando mi papá me notificó un par de días después que había vendido sus acciones de AT&T, dije, wow. Dije, este es un tipo. Ha sido un jugador del sistema todo el tiempo, ¿verdad? Compañía telefónica, 50 años, el hombre común. Puedes trabajar toda tu vida y que te jodan por esto. ¿Y quién es responsable? Tenemos una economía capitalista que no tiene capitalistas, ¿verdad? Tiene hipercapitalistas o capitalismo de Estado. Tienes que no solo reasignar los ingresos, tienes que reasignar los activos. La gente tiene que tener una participación en esto. Eso es todo lo que piden. El movimiento MAGA controla el Partido Republicano y respalda al presidente Trump. Así que sí, Trump es una revolución. Recuerden, el general Washington, la revolución y la fundación, y luego Lincoln, el nacimiento de la nueva América. Y es el tipo más nacionalista que hemos tenido. Recuerden, luchando en la guerra civil como un señor de la guerra para asegurarse de que éramos una nación. Recuerden, es un nacionalista.
Odio decir esto, pero Trump es el tercero. Trump está llevando a América de vuelta a su república más constitucional por tercera vez y eso vuelve loca a la izquierda con credenciales porque no es solo un traidor de clase, es un tipo de clase baja de Queens. No está a la altura social, es demasiado hortera. Es el oro, son las cosas de Trump, lo odian a un nivel apasionado. Miran el ruido alrededor de Trump y pierden la señal de lo que realmente está pasando y no pueden superarlo y están cegados por ello. El periodista le dice, por último, tengo que preguntarle sobre lo que está a punto de pasarle, que es ir a la cárcel. Así empezamos la entrevista, recuerden, está a punto de ir a la cárcel. Van a ser 4 meses y lo va a cumplir. Dice, pasé mis 20 años en un barco de la Marina. Si tengo que pasar mis 70 tiene 70 años, en una prisión, seguiré luchando. Este espectáculo será más grande, mi mensaje será más fuerte. ¿Y no le preocupa? No, difundiré el mensaje y lucharé por esto. La historia es un proceso. Me siento honrado, en cierto modo, de que me odien tanto que sientan que tienen que encerrar a Bannon. Creen que si encarcelamos a Bannon o lo alejamos de su micrófono, eso nos ayudará a ganar. Será exactamente lo contrario. Cada día es una lucha. La gente de este movimiento, cuando habla conmigo, dice que tiene un propósito. Una vez que tienen un propósito, no se puede detener este movimiento. No vamos a ganarlo todo. Al igual que en Europa, vas a tener derrotas. Algunos días van a estar nublados, pero las tierras altas iluminadas por el sol están frente a ti. Agacha la cabeza y sigue luchando. Steve Bannon, entrevistado por David Brooks para The New York Times, 1 de julio del año 2024.